Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de alquimia, medicina natural y filosofía hermética. Soy Eduardo Cañizares y en esta ocasión quiero hacerles una recomendación sobre algunos temas y textos que podrían ustedes leer con la finalidad de afianzar sus conocimientos y adentrarse en este mundo maravilloso de la alquimia, de la medicina natural y de la filosofía hermética. Como pueden ustedes ver, aquí tengo algunos libros que les quiero mostrar, que les quiero compartir. No son los únicos en estas áreas, hay un montón de bibliografía, sin embargo, les comparto lo que yo he podido ir leyendo a través de los años. En primer lugar, quisiera compartirles este libro, Los 4 libros herméticos, se llama así, de Hermes Trismegisto. Es un libro que resume de una forma concisa y también muy interesante y explicativa todo lo que tiene que ver con la filosofía hermética. Es un texto que no solamente abarca en sí lo que es la filosofía hermética, sino que también tiene mucho que ver con lo que es la medicina natural y también tiene que ver mucho con la alquimia. ¿Por qué? Porque en este texto se habla de la tabla esmeraldas y la tabla esmeraldas es prácticamente la base de toda la alquimia. Por lo tanto, esta recomendación. Luego tenemos aquí, por ejemplo, siguiendo en esta misma saga, tenemos Tratado de Alquimia de Benito Vidal. Este es un librito bastante, ya tiene sus años desde que yo lo leí. Sin embargo, es un texto que nos permite adentrarnos en el mundo de la alquimia debido a que aquí se narra la historia de algunos alquimistas famosos. Tenemos Paracelso, tenemos Roger Bacon, tenemos Flamel, tenemos Fulcanelli, tenemos Zósimo, bueno, entre tantos. De tal manera que aquí se nos habla de ciertas historias de estos alquimistas y que sería muy interesante que ustedes la puedan ver. Aparte de eso, en este texto también se mencionan, bueno, he recogido alguna bibliografía que se menciona en este texto, como por ejemplo Opus Tertium de Roger Bacon, tenemos Turba Philosophorum de Geber, es un alquimista árabe. Tenemos el Tratado de las Mutaciones de Mao Zedong, Recuerdos Auténticos de Zósimo, el Libro de la Virtud de Zósimo, El Arte Sagrado de Demócrito, Hermes Descubierto por Ciliani, Herreros y Alquimia, Mircea Eliade, El Secreto de la Flor de Oro, La Suma de las Perfecciones del Magisterio, este es por Geber, este último, y tenemos también Alquimia por Cancelliet. Y bueno, este es un libro que voy a decir ahora último, una bibliografía que prácticamente no está nombrada aquí, pero es uno de los textos quizás más modernos, Alquimia redescubierta y restaurada de Archibald Cochrane. Aparte de eso tenemos Ars Magna, quiere decir el arte mayor o la obra mayor, por Ramón Llull. Luego tenemos El Dragón y el Tigre de Su Tung Po, porque también la alquimia china tiene su tradición y es muy importante tomarla en cuenta. Y bueno, ahí tenemos una parte. Luego tenemos El Misterio de las Catedrales de Fulcanelli, un libro muy interesante que habla sobre el mensaje oculto de las catedrales góticas en la época medieval. La época que va desde los 500 a los 1500 después de Cristo. Siguiendo con estos temas de alquimia y simbolismo, yo les recomiendo también este texto que se llama Diccionario de los Símbolos, Jean Chevalier, Alain
Klingbarn. Este es un texto muy interesante porque habla y describe los símbolos en las diferentes culturas. Alquimia está plagada de símbolos. Para poder entender alquimia hay que saber simbología y para eso pues tenemos que tener un diccionario de símbolos. Puede ser otro tema, otro texto, pero este yo les puedo recomendar, lo he leído, es muy bueno. Eso es en el campo de lo que son o que tiene que ver con la simbología. Acá tenemos este texto de Philip Wilkinson que se llama Mitos y Leyendas. Es guía ilustrada de su origen y significado de los mitos. La mitología también nos enseña muchísimo sobre los conocimientos antiguos, que antes no se describían como ahora, que los descubrimientos se los pone en revistas científicas, que se los publica en periódicos. Muchas cosas se transmitían de generación en generación y se lo transmitía a través de historias. Entonces, esas historias componen los mitos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es bueno ir introduciéndose en este campo. Luego, bueno, no tengo aquí, pero hay que leer también un poco de física cuántica. La física cuántica también es clave para poder entender lo que tiene que ver con alquimia, porque alquimia, como es la ciencia de las transmutaciones y es el arte de las transmutaciones, definiéndola de una manera muy simple. Entonces, el hecho de que transmutar los elementos, si vamos a la alquimia material, cambiar de un elemento a otro, tiene que ver mucho también con el trabajo de la física atómica, la física cuántica. Entonces, llegar a entender un poquito ese tema también a través de eso. Y para poder saber algo de física cuántica, también tenemos que leer matemáticas, tenemos que saber un poco de matemáticas, pero cierto tipo de matemáticas, en este caso cálculo diferencial integral, y también tenemos que aprender un poco de álgebra lineal, y para esto yo les recomiendo el texto de álgebra lineal de Stanley Grossman, que es muy didáctico para que se pueda aprender. En esta misma saga, el libro de Superfuerza de Paul Davies, de Editorial Científica Salvat, nos adentra mucho también en el mundo de la física nuclear, de la física subatómica, del mundo de las partículas subatómicas. No estaría de más también leer algo sobre la relatividad de Albert Einstein, porque eso es muy importante saber sobre la estructura del tiempo y del espacio, relatividad especial, relatividad general. Recordemos que todos estos temas tienen connotación y tienen importancia muy grande para poder entender todo este mundo que estamos hablando aquí de alquimia, filosofía hermética y de la medicina natural. Hay un libro que se llama Medicina Natural en 40 lecciones. Es un libro muy bueno que sería bueno consultarlo. Eduardo Alfonso creo que es el autor de ese texto, Medicina Natural en 40 lecciones, porque allí nos da prácticamente una visión totalmente diferente. Medicina natural no es solo plantas, por si acaso. No se vayan a confundir, a creer que cuando se habla de medicina natural, por eso a veces yo empleo el término medicina naturista, porque no tiene que ver solo con plantas, tiene que ver con la influencia del cosmos en el cuerpo humano, la influencia de los astros, la influencia del universo, la influencia de las estaciones. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y a propósito de la medicina natural, también no debería de faltar leer a Paracelso. Paracelso, bueno, es un médico que revolucionó en su época por la forma como curaba, entonces sí es importante que no nos olvidemos de leer a Paracelso. Este libro, Usted y la eternidad, de Lozan Rampa, también es bueno para un poco de medicina espiritual, para poder entender un poquito esto de la medicina espiritual. Y también, bueno, aquí tengo un texto grande que lo he ido armando yo, esto sí lo he ido bajando un poco de internet. Tenemos algunos textos también como Manual del Alquimista, Frater Albertus. Entonces este también sería bueno que ustedes lo puedan revisar. Y tenemos Biblioteca Alquímica Curiosa, donde se habla de la espagiria vegetal en el siglo XX.
Es muy interesante que ustedes puedan ser lectores de estos temas, porque todo esto lo vamos a ir revisando en la parte práctica, Y también, por último, bueno, no por último, porque falta un tema a recomendarles, Tabla Redonda de los Alquimistas por Manuel Algora Corbí, que sería también bueno que lo lean, porque aquí se habla un conjunto de ideas y de las distintas visiones de algunos alquimistas famosos. Y para finalizar, debería yo recomendarles también que ustedes lean la Sagrada Escritura y un libro, comentario exegético sobre esto, porque aquí nos va a ayudar a entender muchos aspectos de la Biblia que tienen que ver con la alquimia mística, de tal manera que podemos entender con este texto o algunos semejantes sobre la alquimia mística. Y sin olvidarnos que nosotros tenemos pues a disposición un laboratorio que contiene pues algunos materiales con los que vamos a trabajar y vamos a demostrar algunos de los principios alquímicos confrontados con la ciencia actual para poder ir comparando, porque los conocimientos de antes tienen muchísimas verdades que recién ahora la ciencia cree que los está descubriendo, pero mentira, eso ya ha sido desde antes mencionado y descubierto, sino que ha sido transmitido de manera simbólica, ha sido transmitido mediante símbolos crípticos, de tal forma que solamente los iniciados tenían acceso a esos conocimientos. De tal manera que el conocimiento se va repitiendo de a poco, cada vez un poco más desmenuzado, más ampliado, pero se va repitiendo de a poco. Bueno, estas son cositas que les quería comentar y en el futuro iremos hablando un poco más de bibliografía al respecto. Muchísimas gracias por vernos, que Dios los bendiga, hasta la próxima oportunidad.